Nada, buenos días de nuevo en esta conferencia de SLM. Volvemos a la presencialidad, aunque es verdad que ya hemos hecho algún evento presencial, como el del Colegio de Economistas que hicimos junto a otras dos gestoras. Y a ver, como siempre en estas conferencias, que bueno, ya más o menos conocéis cómo funcionan y un poquito pues cómo las enfoco. Hoy no llevo ningún tipo de presentación, tengo 4 notas de cualquier cosa así que quiero que no se me olviden de deciros, pero básicamente hoy podríamos hacer una conferencia de 3 horas y de 4 horas, es decir, porque hay mucha tela que cortar, han habido muchos eventos que pueden venir y hoy pues bueno, yo creo que es un tema de mercados, es un tema de políticas monetarias y fiscales. Además, ya sabéis que a mí me gusta seguirlo y es un tema que para mí es crucial para luego ver lo que puede pasar en mercados financieros. Pero creo también, y aquí os lo digo a los que son clientes nuestros y a los que no lo son, pues igualmente, que el tema de la psicología y de las emociones en años como el actual son muy importantes. Es decir, tener la frialdad ante unos eventos negativos es clave. Decía el otro día una compañera, una colega que está en JP Morgan, decía, y lo comparto completamente, que el momento mejor para invertir es cuando más incómodos nos sentimos para invertir. Es decir, yo no estoy diciendo que compremos hoy renta variable, porque de hecho renta variable es unos activos que aún no tengo claro el momento para potenciar las carteras de renta variable. Pero sí que está claro que un error, que además es un error muy común, es invertir en renta variable a finales del 2021, cuando había subido muchísimo, porque todo el mundo lo hace y yo soy el último que llego y compro. Entonces, comprar en momentos en que los mercados están mucho más difíciles, venimos de meses de caídas en la mayoría de activos de los importantes, ¿no? Tanto en renta fija como en renta variable, pues cuesta más. Pero sí que es cierto que hay que estar más vigilante que nunca, hay que estar más atento que nunca porque van saliendo oportunidades, de hecho algunas ya están saliendo, nosotros desde SLM ya estamos potenciando una parte de los tipos de activos, pero obviamente aún hay muchos interrogantes en el camino. Al final intentaré que dure 1 hora aproximadamente. Al final, como siempre, pues estaré encantado de responder las preguntas que podáis tener. Entonces, en retrospectiva, porque yo creo que ahora sí es de las veces que vale la pena, aunque sea levemente, no os voy aquí a dar un rollo de historia económica, aunque me apasiona y me gusta, pero sí que tener en retrospectiva, pues otras situaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si vemos momentos difíciles, en las últimas décadas tenemos la Gran Depresión de los años 30, tenemos la gran inflación de los años 70, tenemos la gran recesión que viene que la gente dice en 2008, realmente empezó en 2007 con el tema del subprime, porque ya se empezaban a notar en los mercados. Y ahora tenemos lo que podría ser una segunda repetición de una crisis inflacionaria, una gran inflación. Obviamente, las comparativas se tienen que hacer. Tenemos nosotros como economistas analizar y poder ver si hay similitudes o no con otras crisis, porque nos puede ayudar a entender mejor en la que estamos y tomar las decisiones más acertadas. Pero también que tengamos en cuenta que como dato, aunque la inflación, por ejemplo, en España esté elevada ahora mismo, pensemos que cuando el pobre Adolfo Suárez durante la transición tuvo que hacer unos encajes de bolillos complicadísimos y sin entrar en temas políticos, para mí el señor tuvo una cintura que ojalá cualquier político de hoy, de cualquier partido, tuviera una 10ª parte de la cintura que tuvo Adolfo Suárez en su momento. Pues Adolfo Suárez tenía una inflación que estaba cercana al 30%, al 30%. Estamos hablando de finales de los 70. Hoy estamos en una inflación elevada, del 10%.
Lo que pasa es que hoy esta inflación, y algunos economistas nos equivocamos, yo el primero, y no me avergüenza decirlo, y yo estaba más también con la línea de los bancos centrales. Pensábamos que podía ser una inflación post-COVID, por toda la inyección monetaria que tuvimos, y que pudiera ser más, digamos, más coyuntural. No está siendo así. Nos equivocamos de todas. Los bancos centrales tardaron en reaccionar y algunos economistas, unos cuantos, tampoco lo veíamos tan claro que fuera una inflación más duradera, y lo está siendo, ¿no? Pero es una inflación dura, elevada, como os decía, del 10%, no del 26 o del 30, pero claro, venimos, que esto es lo que a veces olvidamos, porque a veces lo bueno también, no sé, tenemos tendencia a recordar, sobre todo cuando invertimos en mercados, ese sentimiento tan malo que pasamos, venimos de una década, durante sobre todo la presidencia del Banco Central Europeo de Mario Draghi, de inflaciones muy bajas o incluso deflación. Hemos flirteado con la deflación. Por eso, hoy, yo creo que el daño de pasar de inflaciones del 0 o del 1 al 10 nos afecta en nuestro psico, en nuestras emociones, de manera tan difícil. Nos afecta más que probablemente cuando en España estábamos en el 30 o en el 26, pero estábamos acostumbrados a inflaciones del 12 o del 15. Es un tema que yo creo que es importante. Entonces, actualmente, a nivel global, tenemos una inflación, con los últimos datos, esto obviamente va cambiando mes a mes, de alrededor del 9,8% a nivel global. Es una inflación elevada. El problema que tenemos aquí es que en política monetaria nos ha costado mucho empezar una política monetaria contractiva. Contractiva significa reducir la inyección monetaria y significa empezar a subir tipos de interés. El primer banco de los importantes que empezó a subir tipos de interés a finales del año pasado, en 2021, fue el Banco de Inglaterra. A finales, antes me preguntaba, señor del Río, a ver cuándo tardarás a hablar de los que trabajé, pues ya hablo de la economía británica, ya hablaremos más de la economía. Fue el primer banco. La Fed le siguió al cabo de unos meses y el Banco Central Europeo, no os olvidéis que hasta no hace mucho, hasta antes del verano, que ya cambió el discurso, Christine Lagarde continuaba R diciendo que no iba a subir tipos durante el 2022. Finalmente, pues antes del verano ya hizo el primer movimiento y luego ha seguido con un movimiento de una cuantía que no se había visto nunca, ¿no? Entonces, primer punto importante, subir tipos de interés antes de cuando toca, tienes el riesgo de hacer descarrilar la economía. Es lo que le pasó a Trichet, que os lo he explicado 1000 veces, soy muy pesado con esto, pero es lo que le pasó a Trichet cuando tuvimos la crisis de la deuda en Europa. Subió tipos antes de hora. ¿Por qué? Porque tenía la presión de la ortodoxia alemana. Pero no subirlos, ahí fue un error por demasiado cero. Por hacerlo demasiado pronto. Y ahora hemos pasado al otro lado. Aquí el error ha sido por tardar demasiado. Porque la inflación, sí que es verdad, al final la macroeconomía siempre son variables que al final una afecta mucho a la otra y siempre es un trade-off que los ingleses, ¿no? Una negociación entre las diferentes variables. ¿Cuál es la que quiero potenciar o defender? Si yo subo tipos antes de hora, como hizo el señor Trichet, puedo generar una recesión, porque algunos países luego tuvieron que ser rescatados muy principalmente por esta subida de tipos, pero el señor controló la inflación la controló, esto hay que darle el crédito. Pero si te pasas por demasiado tranquilo, que es lo que ha pasado ahora, porque tenían unos modelos, y empiezas demasiado tarde, el crecimiento no te lo has cargado, porque hemos seguido creciendo, 2021 fue muy bueno en cuanto a PIB, pero tienes el riesgo que entonces el crecimiento lo mantienes, pero se te desfasa, se te descontrola la inflación. Volver a poner la inflación a tono es difícil. No es fácil, pero claro, los bancos centrales, como siempre, tienen una serie de medidas, de herramientas de política monetaria, pero tiene que haber la transmisión en el sistema bancario primero y en el sistema económico en general para que eso llegue a tener efecto. Es decir, aparte, no es inmediato y no es fácil. Por lo cual, tengamos claro que la inflación, y yo creo que estamos en un momento en que empezamos de algún modo
a frenar esa tendencia tan dañina al alza, pero que aún tardaremos pues, varios meses a ver que empiece a irse a, pues no sé, al 7, al 6, al 5. Entonces, fijaros el error de muchos bancos centrales, que esta política monetaria, que en un primer momento no era restrictiva y estaban muy tranquilos, en 2022, 33 de los 38 bancos centrales más importantes del mundo tuvieron que subir tipos de interés. Fue un cambio radical en esa visión que tenían al principio. ¿Por qué? Porque estamos de algún modo, estamos volviendo a las inflaciones de los años 70 y 80. Pero aquí hay otro tema, esto ya sé un poquito técnico, pero intentaré transmitirlo bien porque es importante de cara a lo que nos puede venir en mercados, ¿no? Durante la crisis de la COVID, a diferencia de la crisis de Lehman Brothers, la política fiscal ha sido expansiva. Es decir, los gobiernos han gastado más para ayudar, que si los ricos, que si los ERTES, que si los ERES, que si no sé qué. Es decir, han gastado mucho más. Eso ha hecho que se haya incrementado un 6% la deuda de los gobiernos durante el 2020. Se gastó en 2020 para ayudar a la economía. Claro, había una política fiscal expansiva en 2020 y una política monetaria expansiva en 2020. La inflación acabó ya. Pero, importante la diferencia, en la gran recesión de 2007-2008, la política monetaria fue expansiva, acordaros de las compras masivas de bonos, pero la política fiscal expansiva, contractiva, la austeridad y demás. Entonces llegamos ahora en un momento en que en 2020 tenemos que ver el camino, y esto es crucial para los mercados, porque ya sabemos que la política monetaria se ha convertido en política monetaria contractiva. Subidas de tipos y reducción de la liquidez de la inyección monetaria en los mercados. En 2008 se convirtió en expansiva. Aquí no, se ha convertido en contractiva. ¿Qué pasará con la política fiscal? La política fiscal también se convertirá en política fiscal contractiva, es decir, dejaremos de gastar y de ayudar a la ciudadanía, como se hizo en 2007-2008, o seguirá expansiva como está en este momento. En este momento tenemos política monetaria contractiva y política fiscal expansiva. Gastamos más vía gobiernos, ayudamos menos vía bancos centrales. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en los años 80, 70, 80, cuando estaba Paul Volcker, que se dio cuenta pues, que teníamos, pues bueno, por eso ponía antes los paralelismos, una inflación importante en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, por la crisis del petróleo y demás, decidió convertir la política monetaria en contractiva. Que sepáis que Paul Volcker subió los tipos de interés hasta el 20%. El tipo oficial de dinero en Estados Unidos hasta el 20%. Es una política monetaria contractiva kamikaze, fue a todas, sabiendo que eso acabaría afectando al crecimiento y generando una recesión como si. Hoy también estamos en ese caso, en una política monetaria contractiva. Pero Reagan, os acordaréis del Reaganomics, la economía, la política fiscal de Reagan, que en ese momento estaba también Margaret Thatcher, y a la misma, y era reducción del estado del bienestar, reducción de los impuestos de sociedades, es decir, menos gobierno, menos gasto público. Es decir, en ese momento teníamos, él quería menos gobierno, pero claro, eso generaba un agujero fiscal mucho más elevado. Hasta que Reagan no se dio cuenta que no podía ser tan agresivo. En la primera parte de los 80 fue mucho más agresivo en recortes fiscales y demás, hasta que no se dio cuenta que eso era demasiado agresivo, no acabó de funcionar el atajar la inflación. Principalmente vino la política monetaria de Volcker. Pero eso lo digo porque tengamos en cuenta que estamos como muy centrados en las conferencias. Cuando vayáis a conferencias de gestoras y demás, seguro que se habla mucho de política monetaria y no tanto de política fiscal. Y la política fiscal es clara.
Porque si una política monetaria es contractiva o expansiva, pero no va acompañada por la acción alineada de los gobiernos, su efecto es mucho menor. Esto nos lo recordaba los que han venido ya más a la conferencia mía, os acordarán que muchas veces he hablado del tridente de Mario Draghi. Mario Draghi siempre decía, por un lado, yo puedo ayudar con una política monetaria, en ese caso era expansiva, pero necesito que la política fiscal vaya alineada y también necesito que la política, digamos, de leyes y empresarial de los países también me alinee. Que se refería a Mario Draghi, se refería a que desgraciadamente nuestra economía española o la economía italiana o la portuguesa somos lentos, pero lentos de desesperar. Él decía, pues en países como Alemania, como Reino Unido, cuando alguien abre un negocio va muy rápido, todos los trámites van muy rápidos. Aquí puedes estar meses, pero tú como empresario, como emprendedor, ya estás pagando el préstamo que le has pedido al banco para abrir ese negocio, ¿no? Entonces, él también hablaba de eso, Mario Draghi. Por lo cual, si la política fiscal continúa siendo tan expansiva, generando tanta deuda y escuchando más al malestar de la sociedad, que está, y es lógico, porque esa política fiscal al final lo que intenta es mitigar los efectos de la inflación, de la factura de la luz, del desempleo, pero bueno, todo no puede ser. Es decir, los gobiernos, si se dedican sobre todo a mitigar, fijaros que tengo aquí los datos, Alemania, con estas últimas medidas que habéis escuchado, ¿no? Que pagará incluso las facturas energéticas de muchas empresas, se gastará 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros. No me preocupa Alemania, porque son 200.000, que es una barbaridad, pero por suerte Alemania tiene superávit presupuestario, más ingresos que gastos. Pero es que el fondo Next Generation European Union son más de 800 billones. Obviamente es muchos más países, ¿no? Y ahí sí que en la Unión Europea no todas las economías tienen superávit, sino que ya tienen déficit y además que ya tienen que financiar y además ahora tendrán todo este gasto fiscal. Es cierto que al final se ha conseguido con la mutualización de la deuda europea. Es decir, una parte importante de esto viene del bienestar, o sea, de las buenas cuentas públicas de Alemania. Eso es evidente. Los alemanes se pueden quejar y con cierta razón o con mucha razón. Liz Truss, vamos a entrar ahora un poquito en Reino Unido. Os explico un poquito todo esto. Sé que no estoy hablando del futuro, estoy hablando del pasado, del presente, pero es para que entendamos dónde estamos y qué errores podemos hacer en los próximos meses. Liz Truss llega al gobierno británico, la última portada del The Economist, la portada dice bienvenidos, welcome to Britain, The Economist, revista marcadamente anglosajona, Britain, porque y además es gracioso el tema, no sé si la habéis visto, y sale Liz Truss, que ya no está la pobre, pero sale como una legionaria romana. Lleva, en vez de una lanza, un tenedor muy largo con pasta arriba, su tenedor, y luego lleva el escudo. El escudo es una pizza con la bandera gritando. ¿Lo habéis visto? Es gracioso, es el humor inglés un poquito, por se entiende ellos mismos, al final aquí no. Pero bueno, vienen a decir, atención señores, porque cada vez tenemos más similitudes con una economía que está muy endeudada, como la italiana. Reino Unido, por suerte, no llega al 100% de deuda sobre el PIB, pero Italia está en el 155, me parece. Pero, por ejemplo, Italia no tiene un problema de deuda privada, tiene un problema de deuda pública, pero no de deuda privada. Las familias italianas son muy de la vieja estampa y no compran una casa casi si no pueden poner upfront en el momento el 50% de la casa que han ahorrado, ¿no? Por eso tienen una deuda privada mucho menor que la británica, que es muy elevada. Pero los británicos, la deuda pública es menor de la italiana, que es elevada. O sea, hay similitudes y hay cosas muy diferentes. Pero sí que es cierto que esa inestabilidad se acaba viendo reflejada en los mercados. Porque la señora Truss,
Y el actual primer ministro, que como podéis saber es un señor casi sin patrimonio, el que ha entrado ahora como primer ministro británico, pues este señor cuando en las primarias estaba compitiendo con Liz Truss, le decía ya, oye, lo que quieres aplicar de unas medidas fiscales tan importantes es irreal. Eso va a afectar a la economía y eso lo van a ver los mercados. Él la avisó y le dijo, es irreal, por lo cual al menos este señor, y démosle el crédito que avisó, y quien avisa es traidor, de lo que podía pasar, ¿no? Entonces, claro, pensar que las medidas fiscales, y esto lo pongo como ejemplo, de esto lo vengo a ligar con todo lo que os he explicado del tema de la política fiscal, que haremos con la política fiscal, porque no solo es la política monetaria. Esta señora, por un lado, dice que dará unas ayudas a las familias y empresas para la factura energética que está valorada en 67.000 millones de libras esterlinas, con lo cual incremento de gasto público, pero es que al mismo tiempo pues dice que las rentas de la gente que gana más de 170.000 euros al año pasarán las rebajará, me parece que era del 45 al 40, y además dice que de las rentas básicas no tan elevadas también le bajará un punto, ¿no? Entonces, claro, por un lado tú estás incrementando el gasto público y por otro lado estás reduciendo el ingreso público, porque siempre hay esa milonga que está muy bien de decir, oye, si yo bajo mucho los impuestos, a largo plazo pues las empresas generan más actividad porque no habrán tantos impuestos, y es verdad a nivel teórico, lo he estudiado, soy economista, lo he visto, pero esto en el corto plazo, y estamos hablando de que hay medidas ahora y problemas muy en el corto plazo, no funciona. En el corto plazo, reducción de impuestos es menos ingreso en el momento, luego en el medio plazo ya veremos. Entonces, claro, aquí hay un ejemplo de lo que no debería hacer Europa en los próximos meses. Esta política fiscal en la que reduces tanto los ingresos del Estado para un país que tiene deuda pública, como el español, como el italiano, como el francés, como el inglés, tiene que llegar el veredicto de los mercados. El último artículo que he escrito para estrategias de inversión y el Diario de Mallorca, de hecho, comento este tema. El título es afortunadamente existe el veredicto de los mercados. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque si no hubieran los mercados, cuando el 23 de septiembre el señor, el nombre que ya estamos, el ministro, el ministro de Hacienda, decide poner en marcha estas medidas, automáticamente, ¿qué pasa? La libra esterlina cae, la bolsa cae, pero ahí sí que tengo que decir que más o menos cae como la mayoría de bolsas, pero sobre todo, lo más importante es que la deuda pública británica, los bonos a 5, 10, 30 años, que se conocen como yields, empiezan a caer en precio de manera importante y suben, por tanto, los costes financieros del servicio de la deuda de ese país. Si tú ya tienes un agujero fiscal en el momento que entras en el gobierno, si además lo amplías porque gastas más para ayudar a las familias, ingresas menos con la reducción de impuestos, y además tendrás que destinar más dinero de tu presupuesto, del presupuesto general del Estado británico, a pagar unos intereses sobre tu deuda más elevados, vamos muy mal, muy mal. Entonces, si no hubieran habido los mercados, si no hubiéramos tenido los mercados, los malvados mercados, los mercados siempre son los malos, pero gracias a que hemos tenido los mercados, Liz Truss se dio cuenta que tenía que despedir a este ministro de Hacienda, que lo hizo, se dio cuenta que también se tenía que ir ella, y tenía que dar la razón al señor que habrá entrado, que ya veremos lo que pasa, pero nos ha servido de aviso, Sin los mercados, pues por eso yo siempre digo a nuestros clientes que invertimos en financiero, y esto es un paralelismo un poquito raro, pero el mercado inmobiliario, las casas, como no sabemos cada día el valor de nuestra casa, estamos como muy tranquilos, pero las casas no os penséis que no suben y bajan de precio, porque también bajan, aunque aquí en este país hay la leyenda urbana que un tocho siempre sube, mentira, también bajan. Entonces, pues claro, como no lo vemos, pues como que vamos haciendo nuestros errores en política económica y nadie nos dice nada. En los activos financieros no. Cada día tenemos el veredicto de los mercados, que nos dicen el precio.
Y eso fue fundamental para el cambio. Reino Unido, ahora hablo de Reino Unido porque ha estado muy en las noticias últimamente y porque también tiene efecto y porque nosotros con nuestros clientes también tenemos bonos en libras esterlinas. Reino Unido acaba de entrar este señor está visto por los mercados como del establishment, en el sitio de este señor pues estuvo en Goldman Sachs, os lo he dicho muchas veces en estas conferencias, Goldman Sachs tiene una clara estrategia de mantener la permeabilidad entre el mundo de la banca de inversión y el mundo de los gobiernos, de la política. Hay muchísimos ex-Goldman Sachs en muchos gobiernos, hasta el punto que ahora hemos tenido a Mario Draghi, ex-Goldman Sachs, como primer ministro de Italia, y ahora tenemos a otro ex-Goldman Sachs como primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido. Es decir, no estamos hablando de economías menores, ¿eh? Entonces, es un señor que viene de Goldman Sachs, es un señor que ya avisó de este error, es un señor que entiende el mundo del asset management, de las gestoras de los mercados, por lo cual creo que los mercados estarán mucho más relajados. De hecho, ya se han relajado, ¿eh? Las primas de riesgo de las guilds británicas. ¿Cuál parece? Ahora bien, el señor entra en una casa muy desordenada, es decir, no tendrá una tarea fácil, ¿eh? Entra en una casa muy desordenada. Además, ahora los ingleses, y yo esto lo he sufrido cuando estaba allí, no pueden echar las culpas a la Unión Europea, porque ya no están en la Unión Europea, ya han recuperado su soberanía que tanto deseaban. Por lo cual ahora que cada palo aguante su vela. El Reino Unido tiene que saber lo que hay que hacer para volver a tener la confianza de los mercados. Y hablo tanto de Reino Unido porque también nos ha mostrado que podamos evitar, ¿no?, errores en otros países en cuanto al tema este de una política fiscal demasiado expansiva, porque vemos, y esto desgraciadamente lo vimos en 2012 en España y en Italia más en 2011, que la confianza de los mercados en economías tan endeudadas, y hoy estamos más endeudados que en 2008, porque hemos tenido todo el endeudamiento de estos años y sobre todo el último de la COVID, que os he dicho que subió un 6% del endeudamiento de los países, pues la confianza de los mercados lo es todo, lo es todo. Ya sé que a muchos nos gusta, es que al final ¿quién gobierna un país? ¿Los políticos o los mercados? Hombre, pues los políticos bajo la vigilancia de los mercados, en los países en que hay cuentas no equilibradas. Si tú no quieres tener el veredicto de los mercados, haz como los alemanes o como la mayoría de economías escandinavas o como Corea del Sur. No tengas déficit presupuestario. Gasta menos de lo que ingresas. Ahí no necesitarás los mercados. Que digan lo que quieran los mercados, porque yo no tengo que ir a financiarme. Esto es como cuando los empresarios nos quejamos o se quejan de que los bancos me están apretando. Bueno, oye, pues autofinancia todo tu crecimiento con recursos propios y no dependerás de los bancos. Pero si tienes que depender de los bancos, también es culpa tuya. Ya sé que en momentos de inicio de la empresa los necesitas. Pero a ver si lanzo el mensaje. Si nosotros tenemos una deuda pública elevada y un déficit elevado, nosotros necesitamos de los mercados. Nos guste o no nos guste, sea más o menos, digamos, ético o no ético. Los mercados tienen algo que ver. Al final los mercados, los inversores, como vosotros, que sois parte de los mercados cuando compráis, en este caso como que estamos explicando, bonos de gobierno, estáis financiando los gobiernos. Y vosotros no queréis perder ese dinero. Ya hay una pérdida en precio, ¿no?, por la coyuntura de este año. Si encima a esa caída en precio ponemos errores de bulto, como hemos visto en Reino Unido, pues peor. Y pongo el ejemplo, como os decía, del Reino Unido, porque aparte que ha sido muy de noticia y tenemos que tratar este tema, es porque nos sirve de aviso, nos sirve para ilustrar, nos sirve para ver que en los próximos meses que vienen por delante no tenemos que ver más países de economías importantes del G7 o de la Unión Europea haciendo este tipo de errores. No podemos permitirnos eso, porque además cómo funciona la deuda pública británica es de alguna manera un ejemplo por lo que puede pasar en otro mercado de deuda pública. Como os decía, el tema de la política fiscal expansiva tiene otro problema en Europa. En Europa tenemos, ahora estoy dando algo de malas noticias, pero bueno, para que entendamos la situación. En Europa sabéis que hay un envejecimiento importante de la población, eso significa más gasto en salud pública,
eso significa más gasto en pensiones. Además, en Europa somos muy verdes, no tengo nada contra luchar contra el cambio climático, para nada. Sí que tengo mucho en contra de luchar contra el cambio climático con eslóganes y sin un plan que tenga sentido. Yo puedo descarbonizar Europa, yo puedo limpiar Europa de las energías fósiles, yo puedo potenciar en Europa las renovables, estoy de acuerdo con todo ello, pero tengo que tener en cuenta que eso tiene un coste en el bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos de Europa. Eso es lo tenemos que tener claro. Y el tema del gas, os pondré un ejemplo. En el tema del gas, nosotros, dentro de todo el negativismo, sector en el que yo invertiría en renta variable, el sector del gas natural licuado, empresas de gas natural licuado, un sector que tengo claro que puede funcionar bien. Pues resulta que nosotros dependemos del gas ruso y del gas del norte de África y del gas de Noruega, que Noruega se está haciendo de oro, con esta crisis que lo sepamos, se está haciendo de oro. Pero resulta que en Holanda hay una zona que no me digáis ya ahora el sitio porque no me acuerdo, que saben de ciencia cierta que hay unas reservas de gas importantísimas que reducirían mucho la dependencia de Rusia, pero importantes. No hablo de 4 litros cúbicos, no, muchísimos. ¿Sabéis la zona? Es que no me acuerdo ahora. Bueno, una zona de... En Holanda. En Holanda, ¿Qué pasa? Eso no se explota, no se genera ese luchar contra la independencia, contra la dependencia energética. ¿Por qué? Porque no es limpio, porque nosotros queremos en Europa que sea un jardín muy bonito para sentarnos a tomarnos un café, pero también tiene que haber industria, por una serie de cosas. Es decir, que sí que está bien que haya descarbonización, y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero que tengamos en cuenta que en el momento en que queremos ser tan verdes, pasamos a ser más débiles y más dependientes de autocracias como la rusa. Eso es así, no hay más. Nos pueden contar lo que nos quieran contar. Y no es que Europa no tenga recursos energéticos, porque Europa tiene recursos energéticos. Y los tiene. Hombre, no del nivel de la Rusia asiática, que viene sobre todo el tema de los recursos viene sobre todo de Siberia, pero tenemos Escandinavia, en el Mar del Norte, en la zona escocesa, en muchos sitios. Pero bueno, nos cuesta explotarlo porque tiene un coste político. Hay un descontento social, un coste político menos. Por lo cual, ¿por qué lo digo esto? Porque todo esto que os he dicho, la salud pública, las pensiones, descarbonización, otro tema importante, los países van a gastar más desde que hemos visto que volvemos a tener una guerra en Europa, en defensa, otro sector, aquí ya no entro en el tema ético de cada uno, pero que sepáis que es otro sector que está funcionando muy bien y funcionará aún mucho mejor. Porque los países, que es lo que nos decía el señor Trump, que lo he hecho de menos por siempre, y que nos divertíamos en las conferencias y hablando con clientes, nos decía, es que no cumplís el objetivo de cualquier miembro de la OTAN, que es gastar un 2% de vuestro presupuesto en defensa. No lo estáis cumpliendo, tenéis que cumplirlo. Alemania, que puede gastarlo, ha estado gastando de media en los últimos años un 1,5% de su PIB. Pues no, Alemania ahora, viendo lo que ha pasado a sus puertas, gastará un 2 o más. Y la mayoría de países de la OTAN, miembros de la OTAN de Europa, van a gastar más de un 2%. Y eso lo digo, es un sector bueno para invertir, pero dejando el tema ético, que ahí cada uno pues decide. Pero es más gasto público. Es aún también más gasto público. Os he dicho muchos datos de gasto público. Entonces, lo que yo temo y el riesgo que creo que habría que evitar es que todos estos gastos que hemos comentado no sean hechos en combinación. En el mismo momento todo se vuelve. Porque si nosotros tenemos que gastar más en pensiones, gastar más en prestaciones sociales, gastar más en salud, gastar más para cumplir los presupuestos de la OTAN. Si tenemos que gastar más en todo esto y lo tenemos que hacer de golpe, el endeudamiento de los países otra vez va a incrementar. No sé si tanto como este 6%, que es mucho, que sepáis que un 6% más de endeudamiento global, como pasó en 2020, es muchísimo. No sé si va a ser así, pero que no creo que estemos en el momento de permitirnos hacer todos estos gastos de golpe. ¿Por qué? Porque el coste financiero hoy de endeudarnos, el coste de servir hoy nuestra deuda,
es mucho más elevado que hace 15 meses. Entonces, bueno, eso también es un tema que quería hoy comentar. En cuanto a la inflación, os pongo aquí o sea, el Milton Friedman, que hablaba algunas veces de él, estudió en el año 78 3 recesiones anteriores. Y él nos decía, mira, normalmente estas recesiones llegan con una política monetaria expansiva, es decir, de bajar tipos, eso genera inflación. Al generar inflación, ven los banqueros centrales antes o después, en este caso ha sido más después que antes, que tienen que volver a subir tipos, política monetaria contractiva, eso genera al final recesión. Esa recesión genera desempleo, pero se reduce la inflación, que es lo que buscó Volcker en su momento. Pero ese mayor desempleo que hace reducir la inflación genera más atención pública. Es cuando salen todos los populismos a reducir. Hay más desempleo, tal, es lógico, ¿eh? Las familias sufren más, es lógico, no digo que no. Y eso hace que o sea, sin quererlo, más por necesidad que por devoción, a contracor, que llaman catalá, pues los bancos centrales tengan otra vez, por ese descontento público, que hacer una política fiscal expansiva, otra vez, de bajar tipos. Vuelves a prepararte para la siguiente recesión, y esto ha pasado 3 veces en las 3 recesiones que analizó Milton Friedman en el 78. ¿Qué pasará ahora? No lo sé. Ahora tenemos una política monetaria contractiva, pero el riesgo que tenemos, y eso se verá en los precios de los activos en los mercados financieros, es que si esta política monetaria contractiva continúa siendo muy contractiva y genera recesión y desempleo, ese descontento, ese malestar que hace perder votos a los políticos, genere la presión necesaria para volver a girar a una política monetaria más expansiva. No lo sé lo que pasará, es dificilísimo saberlo, pero os voy diciendo posibles escenarios de lo que hemos visto en otra crisis, ¿no? En otras crisis. Como positivo, pues ya os lo he dicho, que sería un día duro, perdonadme, pero es un poquito cómo está toda la situación. Como positivo tenemos que el Brent, el barril de Brent ha bajado un 25% sobre los máximos de junio. Tengámoslo en cuenta, pues solo hablamos de la energía cuando sube, cuando sepamos que el Brent está bajando. Y me podéis decir, bueno, claro, Robert, está bajando no porque se hayan estabilizado más los mercados, sino porque preveemos que con la recesión habrá más demanda. Puede ser que sea por eso. Pero por el momento está bajando un 25%. Y bajar un 25% significa que hay menos presión inflacionista vía energía. Tengámoslo en cuenta. Pero al final, sabéis que tenemos la inflación normal y la inflación subyacente. En la inflación subyacente externalizamos el incremento del coste de la energía y de los productos agrícolas no elaborados. Y entonces decimos, bueno, en la inflación subyacente, como no hay la energía, es realmente una lectura más real de lo que pasa en la economía. Pero porque la energía ya la hemos sacado, ya no nos afecta. No es cierto. Porque aunque hayamos sacado la energía, no sacamos el incremento de precio de productos de otros sectores, como el sector de la restauración, del turismo, de automovilístico, el que sea, que aunque hayamos sacado la energía, y parece que no tiene efecto, porque impacta en otros sectores que necesitan de la energía para producir y tienen que subir sus precios si quieren mantener los márgenes. Por lo cual, el tema de la energía es importante y que sepáis que hay esta bajada en el precio del Brent. En otro sector, otra área que he seguido mucho, que me ha preocupado mucho, es el tema del sector alimentario. No solo por el tema del grano de Ucrania, sino por el tema del incremento de lo que son todos los nutrientes para la industria agrícola. La industria agrícola, tal como está montada hoy en el mundo, necesita para tener un coste de eficiencia, ¿no? Un coste de beneficio de las grandes empresas agrícolas, en Brasil, en Estados Unidos y demás, necesita utilizar muchos fertilizantes, muchísimos. Y ha pasado con los fertilizantes, otro sector en el que la inversión puede ser interesante, que han subido mucho en precio. Pues que han subido mucho en precio directamente, lo vimos el otro día con la noticia aquí en Cataluña, ¿no? De algunos que decían, es que a lo mejor no voy ni a sembrar este año, no sé si sea por los fertilizantes, pero en el sentido de que si incrementa mucho el coste de mi cosecha, que es el caso, pues a lo mejor decido reducir la cosecha, no porque no quiera, sino porque no puedo.
pagar el coste de todos los fertilizantes que suben. Entonces, que sepamos también hay buena noticia, que es desde los picos del incremento, hablamos del sector alimentario en general, han bajado un 10%. Es poco, es un 25%, pero bueno, es un dato que también quería dar. Y luego que se habla mucho de las disrupciones, hemos hablado mucho yo también, de las disrupciones en las cadenas de suministro globales, la subida de los precios de los containers y demás. Esto está mejorando, señores, esto está mejorando. No hay tantas disrupciones, los precios de los containers obviamente subieron muchísimo, pero ahora están bajando, muy lejos aún de los precios de un flete de un container pues de hace, no sé, 20 meses, pero están también bajando y también, bueno, pues estos datos os los quiero dar, quiero que los conozcáis para que no sea todo positivo. La parte que me preocupa más ya hablando de la economía americana, que al final es la primera economía del mundo, y eso lo veremos en el futuro, pero para todos esos que tenían muy claro hace un año o hace 2 años de que China acabaría superando a Estados Unidos, eso lo veremos, pero también tenía que la Unión Soviética superar a Estados Unidos y colapsó, también tenía Japón que superar a Estados Unidos y entró en una crisis de la década perdida de los 90, y en China veremos qué pasa, pero yo tengo mis dudas, yo no puedo afirmar claramente que China va a superar a Estados Unidos, porque China para poder alcanzar a Estados Unidos, superar a Estados Unidos, ha tenido que apalancarse muchísimo, muchísimo, y ha tenido que depender mucho de un sector, que me recuerda al caso español, que es el sector inmobiliario. Sabéis que el sector inmobiliario chino se hablaba ya hace muchos años, yo he tenido preguntas en conferencias hablando sobre el tema inmobiliario. Pues finalmente se ha visto que tiene un problema grave con el sector inmobiliario y está muy apagado. Por lo cual, veremos lo que pasa en China. Pero Estados Unidos, y ahí que sirvan estos datos para que veáis el efecto de luchar contra la inflación. El efecto de luchar contra la inflación no es un efecto, o sea, no es fácil luchar contra la inflación. Tiene unos costes en otras variables macro, ¿no? Entonces, si Estados Unidos a finales del 2024, ya no hablo del 2023, os estoy hablando del 2024. Estos son datos de un estudio de Harvard, o sea, un estudio bien hecho, un paper de esta universidad. Si se consigue a finales del 2024 llegar a una inflación entre el 1,6 y el 3,2, que está bien, 2% es lo objetivo de la FED, pero bueno, vamos a poner este rango, entre 1,6 y 3,2, significa, pues este estudio dice, que incrementaría el desempleo americano, que sabéis que está en niveles bajísimos de pleno empleo, hasta el 7,5-8%. Un desempleo en Estados Unidos del 7,5 y un 8%, aquí damos palmas porque es espectacular, acostumbrados a nuestro desempleo. Pero para una economía como la americana, que no tiene un desempleo estructural como la española, es muchísimo, un 7,5-8%. Por lo cual, que lo tengamos eso en cuenta, es decir, que aquí la clave es si la clase política, en este caso americana, de la que estamos hablando ahora de Estados Unidos, tendrá, digamos, la fortaleza, la perseverancia, la continuidad en apoyar las medidas de la FED americana, que son dolorosas con un incremento del desempleo que puede llegar hasta el 7,5-8% y se puede mantener así durante 2 años, nos dice este estudio, si continuará con esa perseverancia para seguir en esta lucha, porque el riesgo es el de siempre. Si cuando vemos que el descontento social es muy elevado por el desempleo, si vemos que los problemas son cada vez mayores en las encuestas porque pierdo cada vez más votos, pues que digan, oye, vamos a política fiscal, poner el ventilador, vamos a gastar y da igual, ¿no? Ese es un poquito el riesgo. Pero Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal Americana, nos dice, y lo leo textualmente, los costes de la desinflación pueden ser altos. Los datos que os acabo de dar, ¿no? Un desempleo cercano al 8%. Pero una inflación descontrolada significaría un daño mucho más. Vale, os lo digo todo. Yo también le diría, hombre, señor Powell, ¿y por qué esto no lo tenías en cuenta hace un año cuando decías que no había que subir? No, ahora sí que tiene claro que es. Esto en cuanto a la parte más de economía, más macro, vamos a hablar ahora de mercados. Vaya año de mercados. Vaya año de mercados. La renta variable
en líneas generales, pues ha tenido un primer semestre desastroso, muy difícil. En julio y principios de agosto parecía que quería volver a remontar para luego otra vez caer. A las 2 o 3 semanas tuvimos otras 2 o 3 semanas malísimas. Entonces, la renta variable, y os hablo ahora ya de política, o sea, a nivel de inversión, ¿no? Lo que hacemos es excelente. Lo que ya tenemos en renta variable, los fondos que tenemos de renta variable o las acciones que tenemos de renta variable, si son fondos y acciones que hemos seleccionado porque pensamos pues, que sus cuentas, sus beneficios, sus ventas, pues pueden verse dañadas por el actual entorno, pero que tienen alguna solvencia y un fondo a nivel de proyecto de negocio de la empresa, hay que seguir. Lo sé que es muy fácil decirlo y luego cuesta más hacerlo cuando ves que tienes compañías pues, como Grifus, por ejemplo, con unas tortas espectaculares, ¿no? Eso lo sé, pero si nosotros creemos en esas empresas, tenemos que aguantar el chaparrón y mantenernos en ellas. Sí, el apalancamiento aquí. Sí, no estamos o tenemos aún una parte del mercado monetario que no está en renta variable, yo por el momento no entraría en renta variable. Me esperaría a tener una visión más clara de por dónde van a ir los derroteros de todo lo que he explicado en la primera parte de la conferencia. Las fiscales, monetarias. Yo me esperaría. Eso no quiere decir que nos hagamos entradas puntuales en sectores como el del gas natural y licuado, en el de la defensa, en el de los fertilizantes. Pero entrar masivamente en renta variable porque decimos que es que ha caído mucho la bolsa y está todo muy barato, vamos a entrar. No, error. Error porque tenemos que ver a dónde va la situación de la renta variable. Eso no quiere decir que, porque ese también es otro tema, cuando una empresa cae, puede caer por sus malos fundamentales o porque viene arrastrada por la tónica negativa de los mercados. Eso es así. Netflix, que el otro día presentó resultados, que en un momento se la castigó mucho porque habían reducido el ritmo de suscriptores, obviamente no iban a mantener el ritmo de suscriptores de cuando hubo el confinamiento, es que es lógico. Claro que iban a reducir el ritmo de suscripciones. Pues ahora ha doblado las previsiones de nuevos suscriptores que esperaban los analistas. Ahora, estamos hablando de ahora, presentó, no me acuerdo el día, pero no hace mucho. Netflix. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo para animaros primero, ¿no? Pero no, segundo, lo digo porque, a ver, que hay empresas que nos están pasando por alto. Netflix es mucho más conocida, pero hay muchas empresas que cotizan en mercados importantes que nos están pasando un poco por alto o muy por alto y que están presentando buenos resultados, superando las perspectivas incluso de los analistas, ¿no? Por lo cual, dentro de esta tónica difícil, de año difícil, que sepamos que no hay un colapso generalizado en lo que son la presentación de resultados de las empresas. Lo hay en una parte, obviamente, pero hay una parte que aún está aguantando muy bien esta tormenta. A pesar de eso, con un tema de prudencia, creemos que en renta variable las entradas tienen que ser o muy selectivas o no entrar y esperar a tener más clara la visión. También no olvidemos una cosa, el 2021, porque a veces también nos gusta quejarnos mucho y en el sur de Europa nos quejamos aún más. Es decir, hostia, es que estoy perdiendo, es que tal, pero bueno, es que en 2021 el cliente de renta variable pura, que no es nuestro cliente, pero el cliente de renta variable pura, pues probablemente tuvo ganancias superiores al 50%. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? El problema es cuando tú tienes un año como el actual, pero llevas 5 años de no ganar o de ganar muy poco en renta variable. Y es cuando hay un problema más elevado para el cliente, insisto, de renta. Eso sería la parte de renta variable. En la parte de renta fija. En la parte de renta fija ha sido también un muy mal año. Yo recuerdo como año malo, desde que estoy otra vez aquí en España, el 2018.
un año también muy difícil en renta fija. Este año ha sido peor que el 2018. Un año difícil en renta fija. Sí que es verdad que si vemos los índices de renta fija, nosotros nos fijamos sobre todo en el Barclays Global Aggregate, tiene caídas menores, obviamente, que la renta variable. Puede haber algún bono concreto que pierda incluso más que una acción, eso puede pasar, pero en el índice general cae menos que la renta variable, pero la renta fija también ha caído. Y entonces ahí diréis, ostras, si siempre hay esta alternativa, ¿no? Voy a renta variable, voy a renta fija. Pues si los dos están cayendo este año, ¿qué hago, no? Entonces, nosotros en la renta fija, las carteras que ya tenemos se han visto dañadas. La gran ventaja de la renta fija es que si el bono de la compañía solvente, si lo he comprado a 102 y lo veo valorado a 74, me duele porque veo una pérdida latente, pero la gran diferencia de la renta variable es que si tengo la paciencia de esperarme a vencimiento y la compañía es sólida y no hace default, no me darán 74, pues he dicho, me darán 100. Eso no lo olvidemos nunca. La tontería pues, es muy importante. A mí me darán 100 al cabo de 3 años, 4, 5, 8, 10, los que sean. Eso no lo perdamos de vista, porque de hecho, y esto me ha sorprendido, con muchos clientes que tenemos con carteras básicamente de renta fija, cuando les presentamos los informes de cómo va su TAE anualizada, o sea, su TAE, su rendimiento anual, nos han pedido, oye, hazme la TAE a precio de mercado de la cartera de bonos y la TAE con los bonos valorados a 100. Porque al final me pagaréis 100 a vencimiento, por lo cual, ¿por qué me tienes que hacer sufrir viendo el valor de mercado si no quiero vender? Y lo hemos hecho a 100. Él lo ha pedido, ¿eh? Y bueno, cuando lo valoras a 100, pues las caídas son sí que hay caída, ¿eh? Bueno, pues hay caídas del 1.2, del 2,5, del 3, pero ya las caídas son mucho más moderadas. Haces una trampa porque lo valoras a 100 cuando en este momento no está valorado a 100 el bono, pero sabes que a vencimiento irá a 100, ¿vale? Entonces, bonos corporativos o bonos de gobierno. Nosotros, bonos corporativos. De gobierno alguno, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque los bonos de gobierno, hasta que yo no tenga claro, igual que la renta variable, que os decía, quiero ver más cómo va el tema, cómo se van desarrollando la situación a nivel de política fiscal y monetaria, en los bonos de gobierno no tengo claro qué pasará con los endeudamientos de los países. Ya sé que hoy un bono de gobierno americano, un treasury, paga mucho más que hace un tiempo. Ya sé que la Gilt británica paga mucho más. Ya sé que el Bund ya no paga en negativo a 10 años, sino que paga en positivo. Eso lo sé. Pero tengo la duda de cómo irá esta política fiscal. Por eso nosotros preferimos comprar bonos corporativos de empresas que nos gustan y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que podríais hacer, ¿investment grade o high yield? Obviamente siempre queremos investment grade, pero hay momentos en que el investment grade, que son los bonos de mayor cualificación crediticia, pues da unas tires bajísimas, ¿no? O incluso negativas. No hace tanto, un tercio de los bonos investment grade en Europa estaban en tasas negativas, en tires negativas, no te daban rendimiento, les tenías que financiar y encima pagar. Eso ya no sucede. Y entonces, y es cuando nos íbamos más al high yield. Hoy podemos comprar bonos investment grade o de la parte alta del high yield con unas tires espectaculares. Unas tires muy buenas. ¿Por qué? Pues porque igual que nos ha afectado negativamente la política monetaria contractiva subiendo tipos de interés, que además se ha subido en algunos casos pues 75 puntos básicos, las últimas subidas, eso ha afectado al precio del bono, también para la reinversión del bono que nos vence o para dinero que viene de la renta variable o para dinero que se tiene en monetario, ahora las reinversiones son a tipos mucho mejores. Por tanto, nosotros en renta fija, ¿qué hacemos? Estamos entrando. ¿De manera masiva? No, de manera masiva no. Pero sí como en la renta variable no entramos aparte de puntualmente, pues en la renta fija entramos dejando poco para entrar. Vamos entrando. ¿Por qué? Porque yo creo que sí. Por ejemplo, actualmente pues tenemos un depo vinculado a bonos que nos ha estructurado JP Morgan, que estoy hablando con ellos, y nos han estructurado un depo fantástico con bonos.
a 3 años nos da un 5,5% al año. Hombre, ya sé que la inflación no la batimos, porque está en el 9,10 y me da solo un 5,5. Pero la esperanza, por eso hemos subido tipos y por eso nos ha bajado los precios de los bonos que teníamos, es que la inflación se vaya por debajo del 5,5% en un periodo de 3 años, ¿no? Por lo cual, un 5,5 a 3 años yo lo compro y mis clientes lo están comprando. Y me podéis decir, ostras, Robert, es que como las subidas de tipos van a continuar, a priori van a continuar, pues los precios de los bonos aún pueden bajar aún. Pero lo que tengo claro, y yo que ya sabéis que soy muy pesadito con los bonos, porque siempre os hablo de bonos, es que lo que a mí me costaba sudores y horas de escarbar y buscar y hacer research en Bloomberg hace 1 año y medio para encontrar un buen bono para mi cliente por unas tires aceptables, era horrores. O sea, me costaba muchísimo. Y ahora entro en Bloomberg y haciendo un vistazo rápido encuentro muchísimos bonos investment grade o de la parte alta de high yield dando unos rendimientos que hace muchos años que yo no veía. Con lo cual, si por ejemplo estos clientes que están entrando en este producto estructurado con bonos, resulta que los bonos, que en este caso son los bonos de Renault y de ThyssenKrupp, que están subyacentes en esta estructura de bonos, caen algo más, puede ser, no digo que no. Bueno, sí, pues a lo mejor si me hubiera esperado 6 meses, en vez de un 5,5 me hubiera dado un 6,2, es verdad. Pero yo por el momento ya estoy dentro con el 5,5, porque si los bonos ya, algunos de ellos han tocado fondos y se mantienen, en el momento en que giren yo ya no tendré tiempo de entrar, ¿no? Esa es un poco la filosofía que nosotros aplicamos en bonos hoy en día. Porque claro, podemos hacer una cartera de bonos a 3 años, que si está en libra esterlina, es verdad que se han tensionado el mercado de renta fija inglés por encima del 6% hoy, o por cercano al 7%. Bonos investment grade a 3 años británicos que consigues una TIR del 6 aproximadamente, un poquito más, casi llegando al 7. Hago en euros que además quito el riesgo de divisa, porque nosotros en SLM los clientes saben que tenemos una parte de la cartera y desde hace ya unos años importante en dólares, que por suerte ahí pues nos ha ayudado mucho el fortalecimiento del dólar, pero siempre tienes riesgo de divisa. Entonces, puedes hacer un 5,5 con euros y no tienes riesgo de divisa, pues hacia euros para eliminar el riesgo de divisa. Y en dólares sigue dando más que el euro, porque se han anticipado unas subidas de tipos, y en el euro puede salir a 3 años, pues probablemente alrededor del 4 y algo, perdón, alrededor del 3,5, 4, en dólares puede superar el 4, hablo de un mix de diferentes bonos, pues nosotros lo tenemos claro, es un momento de aprovecharlo, obviamente en compañías que tengan solvencia, porque no tendremos muchas más ventanas para comprar con estas tires. Porque si dice, hombre, Rubén, pero si siguen subiendo los tipos de interés, los bonos deberían seguir cayendo. A ver, las subidas de tipos de interés, si se conocen, si sabemos la hoja de ruta aproximada de cuál va a ser el ritmo de subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, de la Fed, el bono ya no se va a mover mucho más en precio, porque ya lo tiene descontado. Por eso vaya, nuestro equipo ya hace unos meses que vamos comprando bonos. En julio, por ejemplo, hicimos entradas muy importantes. Porque sabíamos la hoja de ruta. Lo que daña al bono, y esto nos dañó a partir de julio, es cuando se intensifica el ritmo de subidas de la hoja de ruta inicial de subidas de tipos de los bancos centrales. Una subida de 75 puntos básicos, pues es más de lo que se esperaba. Ya muy cercano al día de la decisión, sí, ya todos muchos lo decían, pero hace 4 meses nadie lo decía, una subida de este nivel, ¿no? En Banco Central. Entonces, el riesgo de comprar bonos hoy, aprovechando las tires, es que en la próxima reunión del Banco Central Europeo, para los bonos en euros, suba un 1% los tipos de interés. Ese sería el riesgo, una subida del 1%.
Una subida del 0,75, como ya la hemos visto, no la habíamos visto nunca, y ya la hemos visto, pues entra dentro de la hoja. Estoy un poquito recomendando todo esto porque, o sea, son muchos matices que hay que tener en cuenta. Por lo cual, en la renta fija sí que estamos entrando porque queremos aprovechar las TICs. En cuanto a materias primas, en cuanto al tema del petróleo, en cuanto a todo el tema este que hemos visto, pues las subidas, ¿no? Que vimos sobre todo a partir de la guerra, nosotros creemos que la volatilidad y el riesgo en este tipo de mercado, el mercado de las materias primas, hay muchos factores que son muy variables y que dependen de la cabeza de algunos señores que no son precisamente gente muy estable en el tema de tomar decisiones, que nos hace estar lejos de ellos. Además, que nos parece que estamos viendo más bien una tendencia de recuperación de niveles anteriores a todo este problema más bajos que los que hemos visto en los picos, ¿no? Por lo cual, materias primas ahora mismo a nosotros nos dan bien. Luego está el oro, la gran pregunta. Oye, ponemos oro como refugio. El oro, que lo sepáis, cada vez menos actúa como activo descorrelacionador por los mercados de renta fija o de renta variable y como refugio. Cada vez actúa menos como eso. El razonamiento no lo sé porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. No lo tengo claro. Pero el dólar sí que noto, y cuando tengo conversaciones aún con excolegas, sobre el tema del tipo de activo, el dólar como que ha perdido, ¿cómo os diría? Como momentum, ¿no? Como no tiene esa moda que tuvo en otros momentos muy potentes, ¿no? Para ser descorrelacionador y activo refugio. Alor. En cuanto a divisas, el dólar, bueno, ha actuado como refugio, sin duda. Ha actuado también como refugio porque fueron de los primeros, junto al Banco de Inglaterra, antes, a subir tipos de interés y ha actuado como refugio. No lo sé cómo se van a poner las cosas, pero si no hay a nivel geopolítico otro riesgo, a ver, el riesgo que también se ha usado muchas veces, ahora cada vez pues parece que está más en conocimiento de todos, está en China, ¿no? O sea, al final Rusia y Putin es un peón de China, ¿eh? Es decir, China ha jugado muy bien y al principio había gente que lo aceptaba, no, pero China no está muy de acuerdo con la... No, China está completamente de acuerdo con la invasión de Ucrania. Otra cosa es lo que digan en público, pero China tiene claro que quiere cambiar el orden mundial que ha estado dominado por el Pacto Atlántico liderado por Estados Unidos durante muchos años. China, que lo tengáis claro, ¿eh? O sea, China quiere darle la vuelta al orden mundial siendo ella la superpotencia hegemónica. Esto es así. Lo que pasa es que no lo puede decir abiertamente porque depende mucho de las exportaciones. ¿A quién exporta? A nosotros. Por lo cual no va a cabrearnos diciéndonos que van a imponer la política de COVID cero cuando ellos dominen el mundo, en todo el mundo, porque no le compraremos. Pero que tengáis claro, que el objetivo de China es ese. Entonces, China, se han visto las imágenes, es decir, hace tiempo que digo que Xi Jinping, o sea, es el señor con un poder casi equiparable al de Mao Zedong en su momento de la revolución cultural que provocó millones de muertos por hambruna en China. Es un señor que está en el objetivo de tener igual o más poder que Mao Zedong, Xi Jinping. Y Xi Jinping lo tiene claro, quiere cambiar, insisto, el orden mundial y quiere la idea de una sola China. Una sola China quiere decir recuperar Taiwán y la recuperará pacífica o militarmente. Obviamente, militarmente yo no lo veo a corto plazo, porque aún el poderío americano es elevadísimo, pero va en esa dirección. Entonces, China puede ser fuente de inestabilidad política. Porque, bueno, cuando vi la imagen de hacer levantar a Hu Jintao, es increíble. Si la imagen a lo mejor nos pasa un poco por alto, que no nos pase por alto, eso es un aviso a navegantes, eso es un aviso al mundo atlántico, al pacto atlántico. El señor en la silla, Xi Jinping, y al lado una silla vacía, que lo han echado.
señor muy respetado, primer ministro, que lo hizo muy bien, Hu Jintao, y lo echó. Entonces, además delante de las cámaras, ¿eh? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si no hay sobresaltos, y si viene algún sobresalto puede venir de China, el dólar no creemos que pueda tener mucha más apreciación de la que ya ha tenido. Eso no quiere decir que se mueva entre el 0,95 y el 1,05. Pero esta subida que ha tenido, ¿habéis visto? El dólar se ha apreciado contra el euro alrededor de un 20% en un año aproximadamente. 20%. No vemos mucha más subida, la verdad. Ahora bien, si vuelven a haber problemas a nivel geopolítico provocados por China, pues dólar vuelve a ser reserva. Dólar vuelve a ser reserva y ahí se vuelve ya. Esperemos y creemos que no será una cosa a corto plazo, pero que tenemos que estar vigilantes a medio y largo plazo con China. Sí, porque además China se vuelve más peligrosa en otro aspecto. El régimen autocrático de Xi Jinping, que cada vez es más autocrático, ahora queda bien decir autocrático, dictador, no está bien, pero ya lo digo. Régimen dictatorial, un dato, antes de este congreso, tenían que salir los datos del PIB del último trimestre chino. Como han sido malos, Xi Jinping ha ordenado, bueno, no lo ha dicho, pero obviamente lo sabemos que es así, saldrán después del congreso, ¿no? Entonces, imaginaros, el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística, que vaya a sacar picos y Pedro Sánchez le diga, oye, no saques los datos hasta de aquí 3 meses, que no me va bien, que tengo que discutir los tres. Esto es impensable en una economía, en una democracia liberal al uso. Ahí no. Por lo cual, sí, es un dictador. Y este señor tiene un problema. Como hacen todos los dictadores, que es ir eliminando o ir apartando, no digo matando, ir apartando quien le pueda hacer sombra, quien le pueda dar un debate crítico a sus medidas. El mundo avanza gracias a los debates críticos. Si yo no tuviera a alguien de mi equipo, cuando tengo una idea, me la contrastara, me la argumentara y me hiciera ver que a lo mejor me estoy equivocando, pues seguiría con el error, pensando que tengo la razón, ¿no? Y esto es el problema que tiene Xi Jinping, que es bueno para él, porque no vemos el descontento, no tiene nadie que le haga sombra, pero es cuando te quedas más dentro de tu caparazón y te parece que todo lo haces bien, porque todo el mundo te hace la ola. ¿No visteis las caras de todos los otros cuando echaron al pobre Hu Jintao? Els que van treure 3, els que van votar en contra. 3 que van votar en contra. Pues bueno, estaban todos que no sabían, bueno, no sabían, o sea, estaban en cara de póker, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso para China, porque errores se está haciendo para mí un error clave. O sea, claro, es el tema de la COVID-0 y hay crítica dentro del país, pero no se atreven a decirla. Esto hace que cada vez los errores que pueda hacer China la puedan dañar más, porque nadie le va a contestar eso a Hu Jintao, a Xi Jinping. Entonces, insisto, el dólar, todo esto viene por el tema del dólar que me preguntabas, ¿eh? Si no hay más tensiones a nivel geopolítico, creemos que se va a mantener. Tampoco digo que vuelva a los niveles de 1,20, ni mucho menos. Yo creo que se va a mantener más o menos en estos niveles, porque aún no hemos salido del atollado. Y por mi parte nada más. Perdonad que no os he podido decir cosas súper positivas, pero es la realidad. Esta es la que tenemos. Y estaré encantado de responder a las preguntas que tengáis, si las sé responder. En inversión en bonos, Sí. Tal como está el dólar, es buen momento para entrar en bonos con moneda en dólar. Yo ahora mismo, yo ahora viendo que antes los diferenciales de rentabilidad o de TIR, cuando veíamos un bono en euros o un bono en dólares, sí que tenía todo el sentido del mundo comprar el de dólares, porque nos daba un tipo de interés mucho mayor que el del euro. Hoy, que es poca la diferencia, si tienes el dinero ya en una cuenta en dólares, pues lo compras en dólares, pues ya tienes los dólares. Pero si lo tienes en euros, es mejor comprar en euros, porque no tiene riesgo de divisa y te dará un rendimiento algo menor al dólar, pero no mucho más. Bien, también, bueno, frente a la renta fija, hablando de bonos y nada, como bonos particulares, de Corporativos. corporativos, tal,
Pero, claro, cuando tú inviertes en renta fija a través de un fondo, los fondos de renta fija han caído mucho. También cayeron en la joda, pero se recuperaron Muy rápido. muy rápidamente. No sé si es porque, no sé, se pensó que las empresas no podían hacer frente al cupón y lo que sea, y cuando vieron que se podía hacer, se recuperaron muy rápidamente. Yo ahora esta recuperación, no sé, no la veo tan rápida como entonces. Pero claro, ¿cuál prevés que puede ser? Y esto, claro, depende del fondo, pero al final se van a recuperar. Pero supongo que tardarán unos 2 años o una cosa. Puede ser más o menos apropiado lo que digo. Es muy apropiado, es muy apropiado. Cuando yo hablo de la inversión en bonos, sabéis que en SLM, pues por nuestra experiencia en el tema de bonos, compramos bonos directamente. Los compras directamente para... Claro, si compras un fondo, Espera. Lo compramos directamente para el cliente. Entonces ahí yo lo que tengo claro es que los bonos que se han visto afectados en precio, de bonos que tenemos, pues ya los tenemos con el cliente desde hace 2 o 3 años, los precios individualmente suelen ser, como te diría, como más inmediato el efecto, tanto el negativo como el positivo. Puede ser que algún bono individual caiga más que tus fondos de renta fija. Pero la recuperación también puede ser algo más rápida. No será rapidísima en el bono individual tampoco. ¿Por qué? Porque, como os digo, estamos en política monetaria contractiva y deberíamos seguir en política monetaria contractiva durante unos meses. En el caso de los fondos, ahí todo se hace, digamos, más lento, ¿no? En el año 2020, cuando la pandemia, los fondos cayeron sobre todo a finales de marzo aproximadamente, y luego a partir de abril empezaron a recuperar y luego cogieron una velocidad de crucero bastante importante. Los fondos de renta fija, Hoy, desgraciadamente, yo creo que los fondos de renta fija, y por eso digo que lo que dices tiene mucho sentido, veo recuperaciones que pueden durar tranquilamente 2 años en los fondos de renta fija. ¿Por qué? Porque ahí hay un mix de muchísimos bonos, no de... Por un cliente puedo tener, bueno, depende del volumen que tenga el cliente, pero puedo tener 5 bonos, 3 bonos, 10 bonos. En los fondos hay cientos de bonos y la media de la evolución de los bonos, pues sí que puede haber alguno que vaya más rápido, que a lo mejor el fondo ya recuperaría en 1 año, pero la mayoría de bonos del fondo van a recuperar, me puedo equivocar, pero creo que van a recuperarse mucho más lento que en el 2020. Y ese mucho más lento, yo le doy una perspectiva de unos 2 años, tranquilamente, sí. Me voy a decírtelo, pero lo veo así, Sí, sí. y después otra cosa, que realmente pues la renta variable asiática y sobre todo la China está fatal. O sea, fatal. Un 50% de los máximos o más. Pero sin embargo la India va muy bien. Pero el fondo Franklin India y DVS India pues va muy bien. Va muy bien. Entonces, pues bueno, pues no sé si pudiera ser una apuesta interesante en ese momento. En renta variable nosotros, como te decía, estamos un Con toda la poquito precaución. con mucha precaución, pero sí que es cierto que dentro de la precaución, por ejemplo, fondos que compramos, es el fondo de India, porque India supera claramente, y esto también lo he venido comentando durante muchos años en estas conferencias, supera y superará, continuará superando el ritmo de crecimiento de China. Por lo cual, entradas selectivas en India sí, entradas selectivas en Suiza también. Suiza es una economía que a mí me gusta mucho porque da una estabilidad, una neutralidad y un poquito, ¿no? Está un poco fuera del mundanal ruido de otros mercados, pero cuando tú ves fondos, nosotros tenemos el fondo de Suiza, que es el UBAM, y se está pegando una torta este año Suiza, y dices, ostras, si esto es una economía estable y que está lejos del mundanal ruido, ¿cómo cae tanto? ¿No? Se ha visto arrastrada por las circunstancias, por lo cual para mí es una oportunidad para entrar en Suiza, ahora mismo. Hay fondos de Suiza que están muy bien. Y sigo también RQR, que también lo sé, lo he dicho muchas veces, y probablemente me remita, es lo que dicen como dicen los gestores en materia, ideas por convicción, ¿no? Con conviction, ¿no? Gestores con convicción. Pues
Pues yo tengo mucha convicción y sigo teniéndola en las economías escandinavas. Las economías escandinavas, tenemos el fondo Nordic Equities, han caído, obviamente, porque es renta variable, pero a los actuales niveles, pues también de manera muy selectiva y con mucha prudencia, aprovechar para entrar. Las economías escandinavas siguen teniendo unas cuentas equilibradísimas. La mayoría de ellas tienen superávit presupuestario, la mayoría son AAA, la mayoría tienen deuda sobre PIB del 30%, 50%. Economías brutales y son las grandes olvidadas en el sur de Europa. Lo que pasa es que sí que es cierto que el Nordic Equities, que es el fondo que tenemos nosotros, compra sobre todo empresas medianas y pequeñas. Las medianas y pequeñas ya sabéis que son más volátiles, pero cuando van bien es un fondo que un año te da un 80%, ¿no? Por lo cual ahí también. Esas son las que no te digo mucho más porque tengo pocos sitios claros, ¿eh? Coincido contigo con India, te digo Suiza y te digo economías escandinavas. Reino Unido, ahora viene aquí, soy anglófilo, ¿sabes? El señor Rodrigo. Reino Unido, con las caídas que han habido en Gibbs y demás por la italianización de la política británica, tenemos que ver cómo reaccionan los mercados, que yo creo que ya está viendo que bien, y qué política monetaria va a aplicar el nuevo primer ministro. Porque también puede dar una ventana de entrada a una libra muy barata y a unos precios más baratos. Pero ahí tengo más dudas, tengo que tener más datos para decirte ahí. Pero en cualquier caso aquí están los datos. Más preguntas. Es momento para entrar en bonos británicos, ¿no? En bonos británicos, yo te digo que yo de gobierno no entraría aún. Es verdad que están recuperando, pero en bonos, por ejemplo, hay una compañía que alguno de aquí la habéis tenido, la tenéis, que es un bono de Provident. ¿Se os suena una compañía? Pues un bono de Provident, este es un bono, bueno, Provident, que es una financiera y demás, que ha aguantado muy bien la tormenta del mercado de denominado en libras, ¿no? A nivel corporativo sí, estamos también comprando algún tema corporativo en Reino Unido, pero a nivel de gobierno yo tengo aún dudas, ¿eh? Obviamente, claro que los niveles, Joan, están mejor ahora, sobre todo por las cagadas anterior, però... La finestra del menjador. Tancada per temps, jo ja. Però si no hi som pas aquí. Ara no, però fa reunions sí. No, és a darrere. Bueno, aquí no, estic parlant. Jo ja ho he llevat. Part del sistema. La merda aquella d'aquí. A la plaça. Sí. Ens heu vist les paletes. No. Aquí són els darrere. Los activos británicos. Es un aviso de los mercados a los gobiernos. También es un aviso a los bancos centrales para que no estén tanto tiempo en la cueva y vuelvan a las cuevas. No, es un aviso a las políticas fiscales de los gobiernos. Claramente, de que no se vengan arriba con políticas fiscales que no pueden financiar y soportar. A los bancos centrales no, porque los bancos centrales, de hecho, lo que pasó en Reino Unido es que, por un lado, los grandes fondos de pensiones, pensar que es uno de los principales jugadores, uno de los principales players de los mercados de bonos cuando hablamos de duraciones largas, de 10, 20, 30 años, los fondos de pensiones privados, ¿no? Grandes gestoras, Allianz, la que sea, vendían gigs, vendían bonos, dando ese aviso al gobierno. Y por otro lado, el Banco de Inglaterra compraba bonos. Es decir, que de algún modo la QE que tú me decías ya la ha estado aplicando. Ha aplicado una mini QE, y lo dijo, será limitado en el tiempo, el Landing Pay, se llama. Será limitado en el tiempo, pero claro, tenían que compensar la salida de bonos de los planes de pensiones. Y ellos compraban, es decir, tuvieron que actuar y probablemente a contracor. Pero tenían que actuar, porque si no la águila aún hubiera caído mucho. Como el equipo de protección de la FED, cuando van mal, dicen que sale a parar los mercados. Sale de los mercados a comprarlo. Lo que pasa es que una cosa es la QE
sea, la imagen o el mensaje a los mercados es de menor confianza cuando la QE se establece como la hemos tenido durante muchos años y de manera continua. Es como que estás en la UBI de manera continua. En cambio, cuando se hace de manera puntual, como el equipo de emergencia, como ahora el Banco de Inglaterra, bueno, tampoco es bueno porque no deberían salir a defender los bonos. Solo tienen que ser comprados por los privados, no por los bancos. Pero sabes que también está ahí como el comprador de last resort, el comprador de última instancia. ¿Alguna previsión de dónde puede estar la tasa terminal para la FED? No, buena pregunta, no. No, porque va cambiando y van cambiando las encuestas. Van cambiando las encuestas. Y hay momentos que decían, no, cuando llegue, no sé, el 4 ya parará. Ahora hay algunos que dicen por encima del 5. No lo sé. Perdóname, pero es que no me atrevo porque hay mucha variabilidad en la fase final del tipo de subida. ¿Ese sería el momento para entrar en deuda americana de Sí. largo plazo, esperando un cambio de política que fuera expansiva y por lo tanto Perdóname que te corte, no tiene que ser ni expansiva, menos estable? estable. Es decir, en el momento en que pensemos, claro, eso solo lo sabe la FED, ¿no? Pero en el momento que pensamos o creemos que ya ha llegado al objetivo, al tipo final donde quería estar, claro que es el momento de comprar. Pero el problema es saberlo, ¿no? Porque te lo digo, es decir, los economistas, las encuestas en Bloomberg, bueno, en todos los sitios van cambiando, porque en cada momento, claro, piensa que hace un año decían que no había que subir algún tipo, pues porque la inflación era coyuntural. Hace un año, había un gráfico que me gustó mucho, el otro día, que no lo tengo porque si no os lo mostraría, era de PIMCO. El otro día estuve reunido con PIMCO, que son especialistas en renta fija, y mostraban las diferentes estadísticas que se han ido haciendo en momentos de inflación en las últimas décadas, ¿no? Y entonces se preguntaba a los economistas, a los agentes de los mercados financieros, en ese momento, pues no sé, cuando, por ejemplo, pues no sé, en el año 79, cuando la segunda crisis del petróleo, que la inflación estaba no sé cuánto, que dijeran qué pasaría en los próximos meses, ¿no? O los próximos años. Y todas las encuestas que mostraron, es muy interesante el gráfico, en diferentes momentos de la historia de alta inflación, que preveían estos economistas, o estos banqueros centrales, o estos inversores de asset managers y demás, todos, o sea, venían a decir, la mayoría era muy gracioso, porque esto era la inflación, ¿no? Que estaba subiendo de manera importante. Entonces aquí se hace la encuesta. Entonces la mayoría eran así, ¿no? Algunos ya, bueno, estamos ya para bajar, estaremos planos y bajaremos. Y en casi todos los casos la realidad luego era esta. Era espectacular, porque por eso te digo, no sé. Así, pero esto de muchas encuestas, De hecho, me gustaría recuperar ese gráfico, no sé dónde lo deben tener, lo preguntaré. Bueno, señores, pues por mi parte, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil. Y no hay mal que dure 100 años, Menos un punto. O no hay sempre l'exuberància irracional, que deia el Greenspan. Tot puja, ens pensem que això no pararà mai, para. I quan tot baixa pensem que arribarem a l'infern. No arribarem. Adéu-siau. Molt bé, senyors. Pues res, Moltes gràcies. a vosaltres. Adéu.